¿Sabías que el mismo día que juré morir por Jesús, lo traicioné 3 veces seguidas? Soy Pedro, y esta es la historia del peor error de mi vida, que se convirtió en mi mayor bendición. Mi nombre es Simón, aunque él me llama Pedro. Soy pescador, hijo de pescador, nieto de pescador. Mis manos conocen el peso de las redes mojadas, la resistencia de los peces que luchan por su vida, la fuerza del viento que golpea contra las velas. Pero esa noche en Getsemaní, mis manos temblaban por primera vez en años, no por el frío de la madrugada, sino por el peso de la espada que llevaba oculta bajo mi manto. ¿Cómo explicar lo que se siente cuando ves a tu maestro, a tu Señor, sudando gotas que parecían sangre? El olivo bajo el cual oraba se alzaba como un gigante silencioso, sus ramas retorcidas creando sombras que danzaban bajo la luna llena. Jerusalén dormía a lo lejos, sus murallas blancas brillando como huesos bajo la luz plateada. Pero aquí, en este jardín donde tantas veces habíamos venido a orar, el aire mismo parecía espeso, cargado de una angustia que no lograba comprender. Jesús había dejado a Juan, Santiago y a mí cerca de la entrada del huerto. «Quedaos aquí y velad conmigo», nos había dicho. Pero yo no podía quedarme quieto. Mis ojos se dirigían constantemente hacia los senderos que serpenteaban entre los olivos centenarios, buscando señales de peligro. Durante los últimos días en Jerusalén, había sentido la tensión creciendo como una tormenta que se aproxima desde el horizonte del mar de Galilea. Los fariseos lo observaban con ojos de halcón durante sus enseñanzas en el templo. Los saduceos susurraban entre ellos cuando él hablaba de resurrección. Y Judas había estado actuando extraño toda la semana, durante la cena pascual, cuando Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Algo en mis entrañas se revolvió como las aguas del lago durante una tormenta. El viento nocturno llevaba el aroma de las hierbas silvestres que crecían entre las rocas, tomillo, menta salvaje, y esa fragancia dulce y amarga de los olivos en flor. Pero también traía algo más, algo que mi instinto de pescador había aprendido a reconocer: el olor del peligro. Era como el cambio sutil en el aire antes de que una tormenta azote el lago, una tensión invisible que hace que los peces se escondan en las profundidades. Recordé las palabras que él nos había dicho durante la cena: «Uno de vosotros me entregará». Mi corazón se había contraído entonces como un puño cerrado. ¿Quién podría traicionar a este hombre que había devuelto la vista a Bartimeo el ciego, que había hecho caminar al paralítico en Capernaum, que había resucitado a Lázaro? ¿Quién podría entregar al que sanaba con una palabra, al que calmaba tempestades con un gesto de su mano? Pero mientras lo observaba orar, postrado sobre las piedras húmedas del jardín, con su rostro contra la tierra, algo dentro de mí se quebró. No era el Jesús que había visto multiplicar panes y peces para alimentar a 5,000 personas. No era el Maestro que había caminado sobre las aguas del lago como si fuera tierra firme. Este era un hombre sufriendo, un hombre que necesitaba protección. Y yo, Pedro el pescador, Pedro el impetuoso, sabía exactamente cómo dársela. Mi mano se deslizó hacia el mango de la espada que había escondido entre los pliegues de mi túnica. La había tomado de la casa donde habíamos cenado, un arma sencilla pero afilada que uno de los sirvientes usaba para cortar carne. El metal frío contra mi palma me tranquilizó. Aquí tenía algo real, algo tangible, algo que podía usar para defender a mi Señor. Juan dormitaba recostado contra un olivo, su rostro juvenil sereno, incluso en sueños. Santiago había encontrado un lugar cómodo entre las raíces de otro árbol, su pecho subiendo y bajando con el ritmo pausado del descanso. Pero yo no podía dormir. Cada sonido en la distancia me alertaba: el ulular de una lechuza, el susurro del viento entre las hojas, el crujido de una rama seca bajo el pie de algún animal nocturno. Jesús se había alejado, como a un tiro de piedra, según nos había dicho, pero yo podía ver su silueta entre los árboles, arrodillado, con los brazos extendidos hacia el cielo estrellado de Judea. Sus palabras llegaban hasta mí como fragmentos llevados por la brisa.
Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Su voz se quebraba y con ella algo dentro de mi pecho. ¿Cómo podía el hombre que había enfrentado a los demonios con autoridad absoluta, que había expulsado a los mercaderes del templo con furia justa, estar ahora suplicando? ¿Cómo podía el que había resucitado muertos estar temblando ante la perspectiva de su propia muerte? En ese momento, mientras la madrugada se acercaba lentamente y las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte oriental, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. No permitiría que nadie lastimara a Jesús, no mientras tuviera fuerzas en mis brazos de pescador, no mientras tuviera un arma en mis manos, no mientras hubiera aliento en mis pulmones. Me puse en pie, ajusté la espada bajo mi manto y caminé silenciosamente hacia donde él oraba. Mis pasos eran cautelosos sobre las piedras sueltas y las hojas caídas. Cuando llegué lo suficientemente cerca, pude ver su rostro iluminado por un rayo de luna que se filtraba entre las ramas. Había lágrimas en sus mejillas y su frente brillaba con un sudor que parecía teñido de rojo. «Maestro», susurré, acercándome más. Él levantó la mirada hacia mí y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Un dolor tan profundo que parecía atravesar no solo su alma, sino la esencia misma de la creación. Era como si cargara sobre sus hombros no solo su propio sufrimiento, sino el de toda la humanidad. «Pedro», me dijo con voz ronca, «¿no has podido velar una hora conmigo?» La culpa me atravesó como una daga. No había estado durmiendo, pero tampoco había estado realmente velando con él. Había estado planificando, preparándome para luchar, pero no había compartido su agonía, no había entrado en su oración, no había comprendido que lo que él necesitaba no era un guerrero, sino un amigo que permaneciera a su lado en la hora más oscura. «Velad y orad, para que no entréis en tentación», continuó, «el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Sus palabras se clavaron en mi corazón como anzuelos. Yo pensaba que mi espíritu estaba dispuesto para la batalla, pero tal vez la tentación de la que hablaba no era la de huir, sino la de confiar en mi propia fuerza, en lugar de confiar en el plan de su Padre. Regresé junto a Juan y Santiago, pero el sueño me eludía completamente. Las estrellas comenzaban a palidecer en el cielo, cuando escuché voces en la distancia, voces que se acercaban por los senderos del Monte de los Olivos, el sonido del metal golpeando contra el metal, de sandalias y botas marchando en formación. Mi mano se cerró instintivamente alrededor del mango de la espada. Había llegado la hora. Las primeras antorchas aparecieron como estrellas caídas entre los olivos, parpadeando a través de las ramas como los ojos de bestias nocturnas. El sonido de sus pasos se hacía más fuerte a cada momento, el golpeteo rítmico de las sandalias de los guardias del templo mezclándose con el ruido metálico de las espadas contra las corazas de los soldados romanos. Mi corazón latía como el tambor que usábamos en las bodas de Capernaum, pero este no era un momento de celebración. Juan despertó sobresaltado al escuchar el estruendo. Sus ojos, aún nublados por el sueño, se llenaron inmediatamente de terror cuando comprendió lo que se acercaba. Santiago se incorporó de un salto, su mano buscando instintivamente algo con lo que defenderse, pero solo encontró el aire nocturno. Yo ya estaba de pie, cada músculo de mi cuerpo tenso como las cuerdas de una red cuando está a punto de romperse por el peso de la pesca. «Maestro», grité hacia donde Jesús continuaba orando. Él se incorporó lentamente, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Su rostro, que momentos antes reflejaba la agonía de la oración, ahora mostraba una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos que se aproximaba. La multitud que subía por el sendero era más grande de lo que había imaginado. Pude distinguir las túnicas blancas de los sacerdotes, las armaduras relucientes de la guardia romana, las antorchas sostenidas en alto que convertían la noche en un día naranja y danzante. Pero lo que me heló la sangre no fue el número de hombres armados, sino la figura que caminaba al frente de todos ellos. Judas.
Nuestro hermano, nuestro compañero de 3 años de caminos polvorientos y noches bajo las estrellas, avanzaba hacia nosotros con la determinación de un hombre que ha vendido su alma. Su rostro, iluminado por el resplandor vacilante de las antorchas, mostraba una expresión que jamás olvidaré. No era malicia pura, sino algo mucho más terrible. Era la cara de un hombre que se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. ¡Salid! ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús, caminando hacia el frente de nuestro pequeño grupo. Su voz resonó clara y firme en el aire nocturno, sin rastro del quebranto que había mostrado durante la oración. Era como si al aceptar la copa que su padre le había dado, hubiera encontrado una fuerza que trascendía la humana. «¿A Jesús de Nazaret?», respondió Malco, el siervo del sumo sacerdote, un hombre alto y fornido cuya presencia siempre me había resultado intimidante. Su voz tenía la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. «Yo soy», dijo Jesús simplemente. Lo que sucedió después desafió toda lógica. La multitud armada, soldados entrenados para la batalla, guardias del templo acostumbrados a sofocar disturbios, retrocedieron como si hubieran sido golpeados por una fuerza invisible. Algunos cayeron hacia atrás, sus antorchas describiendo arcos de fuego en la oscuridad antes de golpear contra el suelo rocoso. El poder que emanaba de esas 2 palabras simples, «Yo soy», era como el que había sentido aquella noche en el lago cuando él caminó sobre las aguas. Por un momento, el jardín entero permaneció en un silencio sobrenatural. Incluso los grillos habían dejado de cantar. El viento nocturno se había detenido, como si la misma creación contuviera el aliento ante lo que estaba presenciando. Pero entonces Judas se adelantó y mi mundo se desplomó. «Salve, maestro», dijo con una sonrisa que intentaba ser afectuosa, pero que se veía grotesca bajo la luz de las antorchas. Se acercó a Jesús con los brazos abiertos, como si fuera un encuentro casual en las calles de Jerusalén. El beso, el sonido de sus labios contra la mejilla de Jesús, resonó en mis oídos como el crujido de la madera cuando se rompe bajo presión. Era el beso que yo había visto dar a Judas cientos de veces durante nuestros viajes, el saludo íntimo de hermanos que habían compartido pan, agua, sueños y esperanzas. Pero ahora se había convertido en la más vil de las traiciones. «Di, amigo, ¿a lo que has venido?», le dijo Jesús suavemente, y en su voz no había reproche, sino una tristeza tan profunda que pareció extenderse sobre todo el jardín como una sombra. Fue entonces cuando la furia me consumió. Vi las manos de los soldados moviéndose hacia sus espadas. Vi a Malco avanzar con cuerdas para atar a mi Señor. Vi a los guardias del templo formar un círculo alrededor de Jesús como lobos, rodeando a un cordero. Y algo dentro de mí, algo primitivo y feroz que había heredado de mis ancestros pescadores que luchaban contra el mar tormentoso, explotó como un volcán. La espada salió de mi túnica antes de que mi mente consciente tomara la decisión de desenvainarla. El metal brilló bajo la luz de las antorchas mientras la levantaba por encima de mi cabeza, y mi grito de guerra resonó entre los olivos. «No tocaréis a mi Señor». Me lancé hacia Malco con toda la fuerza que 3 años de caminar por Palestina habían puesto en mis piernas. Él levantó su brazo para protegerse, pero mi espada era más rápida. El filo cortó el aire nocturno con un silbido, y luego la sangre. La oreja de Malco voló por el aire como una hoja arrancada por el viento, y su grito de dolor y sorpresa se mezcló con el sonido húmedo de su sangre salpicando sobre las piedras del suelo. Se llevó la mano al lado de su cabeza, sus dedos encontrando solo carne desgarrada donde momentos antes había estado su oreja. Por un instante me sentí triunfante. Había demostrado que nadie podía lastimar a Jesús mientras yo estuviera ahí para protegerlo. Había probado mi lealtad con sangre y acero. Era el protector que había jurado ser desde el día que dejé mis redes para seguirlo, pero entonces escuché su voz. «Basta ya». No fue un grito, sino algo peor.
Fue una orden dada con la autoridad absoluta de quien tiene el poder sobre la vida y la muerte, pero teñida de una decepción que me atravesó el alma como una lanza. Me volví hacia él, mi espada aún goteando la sangre de Malco, esperando ver aprobación en sus ojos, tal vez incluso orgullo por mi valor. En cambio, lo que vi fue un dolor tan profundo que me hizo sentir como si yo mismo hubiera clavado los clavos en sus manos. «Pedro», me dijo, y en la forma en que pronunció mi nombre había siglos de tristeza, «mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles?» Sus palabras me golpearon como piedras lanzadas por una onda. 12 legiones de ángeles, 72,000 guerreros celestiales que podrían aparecer al instante si Él así lo deseara. Y yo, Pedro el pescador, pensaba que mi pequeña espada de cocina podía ofrecer la protección que Él necesitaba. Pero lo que vino después me destrozó completamente. Jesús se acercó a Malco, quien seguía sangrando profusamente, sosteniendo su cabeza herida con ambas manos. Los otros soldados habían retrocedido, inseguros de qué hacer ante esta demostración de poder y compasión que desafiaba toda su experiencia militar. «Permíteme», le dijo Jesús gentilmente al hombre cuya oreja yo había cortado. Malco lo miró con una mezcla de miedo y confusión, pero algo en los ojos de Jesús lo tranquilizó. Se dejó caer de rodillas exponiendo su herida. Jesús extendió su mano hacia donde había estado la oreja. Por un momento pude ver la sangre brillando bajo la luz de las antorchas, el músculo y cartílago desgarrados, la piel rasgada. Pero cuando Jesús retiró su mano, la oreja estaba completamente restaurada. No había cicatriz, no había marca de mi violencia. Era como si nunca hubiera usado la espada, como si mi ataque nunca hubiera ocurrido. Malco se llevó la mano a su oreja restaurada, sus dedos explorando incrédulamente la piel perfecta, la carne nueva. En ese momento comprendí la magnitud de mi error. No había protegido a Jesús, había obstaculizado su misión. No había demostrado amor, había mostrado incomprensión. No había sido valiente, había sido un cobarde que confiaba más en el metal que en el plan divino. Mientras los soldados ataban las manos de mi Señor con las cuerdas que habían traído, mientras lo alejaban de nosotros hacia su destino de sufrimiento, lo último que vi en sus ojos no fue reproche, sino compasión. Compasión por mí, por mi fracaso, por mi incapacidad de entender que el verdadero poder no viene de la espada, sino de la entrega. Y por segunda vez en mi vida como su discípulo, eché a correr en la oscuridad, abandonándolo cuando más me necesitaba. Corrí entre los olivos como un loco, las ramas bajas golpeando mi rostro, las piedras sueltas haciendo que tropezara una y otra vez en mi huida desesperada. Detrás de mí, el sonido de las voces se desvanecía gradualmente, los gritos de los soldados, organizándose, las órdenes secas de los centuriones, el murmullo de los sacerdotes que finalmente habían capturado a su presa. Pero por encima de todo, resonaba en mis oídos el silencio de Jesús mientras se dejaba llevar como un cordero al matadero. Mis pulmones ardían como si hubiera respirado el humo de un incendio, pero no podía detenerme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen. Malco tocándose la oreja perfectamente restaurada, Jesús sanando al hombre al que yo había herido, demostrando que el poder del amor es infinitamente superior al poder de la violencia. Llegué a las afueras de Betania cuando el alba comenzaba a teñir las colinas de Judea con tonos dorados y rosados. El pueblo dormía aún, con sus casas de piedra blanca emergiendo de la bruma matutina como barcos anclados en un mar de niebla. Solo los gallos habían comenzado su canto, sus voces agudas cortando el aire fresco de la madrugada. Me detuve junto a un pozo de agua que conocía bien. Habíamos bebido de él muchas veces cuando visitábamos a Lázaro, Marta y María.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cuerda para bajar el cubo. Cuando finalmente logré traer agua a la superficie, vi mi reflejo en el líquido cristalino, un hombre desfigurado por la culpa, con los ojos enrojecidos y el cabello desordenado que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. ¿Qué había hecho? La pregunta me golpeaba una y otra vez como las olas contra las rocas del lago durante una tormenta. No solo había fallado en proteger a Jesús, algo que tal vez podría haber perdonado, dado que él claramente no quería ser protegido, sino que había actuado en directa oposición a todo lo que él nos había enseñado durante 3 años de ministerio. Pues, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras salir de sus labios mientras enseñaba en las colinas de Galilea, con el lago extendiéndose como un espejo azul detrás de él? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Había presenciado esta enseñanza no solo en palabras, sino en acciones. Recordé aquella tarde en Capernaum, cuando unos fariseos particularmente hostiles habían intentado apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Jesús no había tomado una piedra para defenderse. En cambio, había escrito en la arena con su dedo, y sus palabras habían desarmado completamente a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Durante nuestros viajes, había visto a Jesús ser insultado, escupido, amenazado. Nunca, ni una sola vez, había respondido con violencia. Su arma era el amor, su estrategia era el perdón, su victoria era la transformación del corazón humano. Y yo, Pedro el impulsivo, Pedro el protector, había manchado todo eso con sangre en el momento más crucial. Bebí del agua fresca, pero sabía amarga en mi boca. Cada sorbo parecía llevar consigo el sabor de mi fracaso. Me senté en las piedras que rodeaban el pozo y por primera vez desde que había comenzado a seguir a Jesús, me permití llorar. No fueron las lágrimas dignas de un hombre fuerte, sino los sollozos quebrantados de un niño perdido. Lloré por mi arrogancia al pensar que yo sabía mejor que el maestro cómo debía desarrollarse esa noche. Lloré por mi cobardía al huir cuando debería haberme quedado para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Lloré por la imagen de Jesús, siendo arrastrado como un criminal, cuando yo sabía que era el hombre más puro que había pisado la tierra. Pero más que nada lloré porque finalmente comprendí lo que Él había estado tratando de enseñarnos todo este tiempo, y mi comprensión había llegado demasiado tarde. Recordé aquella tarde hace pocos meses, cuando había intentado disuadirlo de ir a Jerusalén. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Le había dicho cuando Él nos explicó que tenía que sufrir muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Su respuesta había sido tan firme entonces como la noche anterior. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo había pensado que lo estaba protegiendo entonces también. No comprendía que el sufrimiento no era algo que evitar, sino algo que abrazar cuando servía a un propósito mayor. No entendía que a veces el amor se demuestra no con la espada, sino con la entrega. El sol subía lentamente por el horizonte, iluminando las colinas doradas de Judea, pero para mí el mundo parecía haberse sumido en una oscuridad permanente. En algún lugar de Jerusalén, probablemente en la casa del sumo sacerdote, Jesús estaba siendo interrogado, humillado, preparado para un juicio que sabía sería una farsa, y yo, que había prometido morir por él, estaba escondido junto a un pozo en Betania, paralizado por mi propia vergüenza. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose por el sendero polvoriento. Me sequé rápidamente las lágrimas, esperando ver a algún aldeano madrugador dirigiéndose a los campos, pero la figura que emergió de la bruma matutina me hizo saltar del susto. Era Juan, mi compañero,
El discípulo amado caminaba hacia mí con el rostro marcado por la misma angustia que yo llevaba, pero sin la carga adicional de la culpa que me aplastaba. Sus ropas estaban polvorientas del camino y tenía la expresión de alguien que ha estado buscando durante horas. «Pedro», dijo simplemente cuando me vio. No había reproche en su voz, solo un cansancio profundo que parecía penetrar hasta sus huesos. «Juan, yo no sabía qué hacer. Después de lo que pasó, después de lo que hice, las palabras se atropellaban en mi boca, como peces luchando en una red. Lo sé», me dijo, sentándose a mi lado en las piedras del pozo. «Yo también quería correr. La diferencia es que tú tuviste el valor de blandir la espada, mientras yo me quedé paralizado por el miedo». «¿Valor?», repetí amargamente. «Juan, yo destruí todo. En el momento en que nuestro Señor más necesitaba que entendiera su mensaje, yo recurrí exactamente a lo que Él había venido a eliminar del mundo». Juan guardó silencio por un momento, mirando hacia Jerusalén, donde las torres del templo comenzaban a brillar bajo la luz dorada del amanecer. Cuando finalmente habló, su voz tenía la sabiduría tranquila que siempre lo había caracterizado. «¿Recuerdas lo que nos dijo sobre el trigo que debe morir para dar fruto?», preguntó. Asentí. Era una de sus parábolas favoritas, especialmente durante los últimos meses, cuando la sombra de la cruz había comenzado a proyectarse cada vez más claramente sobre nuestro camino. «Tal vez», continuó Juan lentamente, «tal vez tu error también debe morir para que puedas dar el fruto que Él ve en ti. Tal vez esta noche no fue solo sobre su entrega, sino también sobre la tuya». Sus palabras se hundieron en mi corazón como semillas en tierra preparada. Durante 3 años había intentado ser el protector de Jesús basándome en mis propias fuerzas, en mi propia comprensión, en mis propias estrategias. Pero tal vez el verdadero discipulado requería la muerte de mi necesidad de ser el héroe de la historia. «Tenemos que volver», dijo Juan, poniéndose en pie. «No sabemos qué está pasando con él, y necesita saber que no lo hemos abandonado completamente. La idea de regresar a Jerusalén, de enfrentar las consecuencias de mis acciones, me llenó de terror. Pero Juan tenía razón. Mi cobardía ya había causado suficiente daño. Era hora de enfrentar lo que había hecho, y tal vez, si había alguna forma de repararlo, encontrar el camino de vuelta al perdón. Mientras caminábamos juntos hacia la Ciudad Santa, el sol continuaba su ascenso, pero yo sabía que el día más oscuro de nuestras vidas apenas había comenzado. El fuego crepitaba en el centro del patio como un corazón latiendo en la penumbra del amanecer. Las llamas naranjas danzaban hipnóticamente, proyectando sombras largas y movedizas contra las columnas de mármol que sostenían los corredores de la casa del sumo sacerdote. Me había acercado lo suficiente para sentir el calor en mi rostro, pero mantuve la distancia prudente de alguien que trata de pasar desapercibido entre los sirvientes, guardias y curiosos que se habían congregado para presenciar el juicio más controvertido de Jerusalén. Juan había logrado que nos dejaran entrar aprovechando sus conexiones familiares con algunos miembros del Sanedrín. Mientras él se dirigía hacia donde podía escuchar las voces del interrogatorio, yo me había quedado en el patio, mezclándome con la multitud de empleados que alimentaban el fuego y servían bebidas calientes para combatir el frío de la madrugada primaveral. El contraste era brutal. Allá arriba, en los aposentos superiores de la casa, Jesús estaba siendo sometido a un juicio que sabía sería una farsa. Aquí abajo, la vida continuaba con una normalidad perturbadora. Sirvientas que preparaban pan para el desayuno, guardias que calentaban sus manos sobre las brasas, comerciantes madrugadores que intercambiaban chismes sobre los eventos de la noche. Traté de escuchar lo que sucedía en los pisos superiores, pero solo llegaban fragmentos de conversación, voces elevadas ocasionalmente, el sonido de pasos moviéndose de una habitación a otra. Lo que más me aterrorizaba era que no escuchaba la voz de Jesús defendiéndose. El silencio de mi Señor era más ensordecedor que cualquier grito. ¿Tú también estabas con Jesús, el de Nazaret? La voz me llegó desde la izquierda, y mi sangre se congeló instantáneamente. Era una de las criadas que atendía el fuego,
una mujer joven de rostro agudo y ojos penetrantes que me había estado observando desde que llegué. Su pregunta resonó en el aire matutino como el sonido de una campana quebrándose. Todo el patio pareció detenerse. Las conversaciones se interrumpieron, los rostros se volvieron hacia mí, incluso las llamas parecieron parpadear con menos intensidad. Me encontré en el centro de una atención que no deseaba, bajo el escrutinio de decenas de pares de ojos que esperaban una respuesta. Mi mente se aceleró como un caballo desbocado. Si admitía que era discípulo de Jesús, probablemente compartirían su destino. Los guardias que estaban a pocos metros de distancia, con sus espadas cortas y sus rostros endurecidos por años de reprimir disturbios, no dudarían en arrestarme también. Recordé la sangre de Malco, mi ataque con la espada, la violencia que había desplegado apenas unas horas antes. Seguramente ya habían dado órdenes de buscarme. No sé de qué hablas, dije, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, como si perteneciera a otra persona. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me horrorizó. No había necesidad de planificación, no hubo una lucha interna visible. Simplemente negué conocer al hombre por quien había dejado todo, al Señor por quien había prometido morir. La criada me estudió por un momento más, sus ojos entrecerrándose como si tratara de recordar dónde me había visto antes. Pero luego se encogió de hombros y regresó a su trabajo, de alimentar las llamas. Las conversaciones se reanudaron gradualmente. El patio recuperó su ritmo normal, y yo me quedé de pie junto al fuego, sintiendo como si mi alma se hubiera convertido en cenizas. Traté de justificar lo que había hecho. Era estrategia, me dije. Si me arrestaban, no podría ayudar a Jesús en absoluto. Era mejor permanecer libre, cerca, listo para actuar cuando se presentara la oportunidad correcta. Pero incluso mientras formulaba estas excusas, sabía que eran mentiras tan patéticas como la que acababa de decir. La verdad era simple y devastadora. Tenía miedo. Miedo de la tortura, miedo de la crucifixión, miedo de morir de la forma más humillante que el Imperio Romano había diseñado para castigar a los rebeldes. Todo mi valor de pescador, toda mi determinación de proteger a mi Señor, se había evaporado en el momento en que me enfrenté a las consecuencias reales del discipulado. Pasó una hora, tal vez 2. El sol había comenzado a calentar las piedras del patio, y la actividad había aumentado considerablemente. Más sirvientes llegaron para preparar el desayuno. Más guardias tomaron sus posiciones, más curiosos se congregaron esperando noticias del juicio. Pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido en ese momento de negación que se repetía una y otra vez en mi mente como una pesadilla recurrente. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar lo muestra. Esta vez fue un hombre quien habló, uno de los sirvientes que había estado observándome durante un rato. Su acento era claramente de Jerusalén, y había notado que el mío tenía la cadencia distintiva del norte, de las orillas del lago de Galilea, donde había pasado toda mi vida hasta conocer a Jesús. Otra vez, todos los ojos se volvieron hacia mí. Otra vez, el patio se sumió en un silencio expectante. Pero esta vez, algo diferente sucedió en mi interior. En lugar del miedo frío que había sentido antes, una rabia ardiente comenzó a crecer en mi pecho. Rabia por estar en esta situación, rabia por la cobardía que me había llevado a este punto, rabia por el hecho de que incluso mi forma de hablar me delatara como seguidor de Jesús. Era como si mi propia identidad fuera una traición que no podía controlar. «No conozco al hombre de quien hablas», grité, y mi voz resonó con una vehemencia que sorprendió incluso a mí mismo. Pero no fue suficiente. Podía ver en sus rostros que no me creían. Mi acento los había traicionado. Mi nerviosismo era demasiado obvio. Mi negación demasiado violenta para ser creíble. Necesitaba algo más convincente, algo que cerrara esta línea de interrogatorio para siempre. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que me atormentarían por el resto de mi vida. Que me maldiga Dios si miento. No conozco a ese hombre.
El juramento salió de mi boca con una fuerza que pareció rasgar el aire matutino. Invoqué el nombre santo de Dios para confirmar mi negación del hombre que había venido a revelarlo al mundo. Usé la blasfemia para distanciarme del que había llamado a Dios su Padre, con una intimidad que me había hecho temblar de asombro. En el momento exacto en que esas palabras malditas salieron de mis labios, dos sonidos llenaron el aire del patio simultáneamente. El primero fue el canto de un gallo, claro y penetrante, cortando el aire de la mañana como una espada celestial. Su voz aguda se elevó por encima de todos los ruidos del patio, por encima de las conversaciones, por encima del crepitar del fuego, como si todo el universo hubiera conspirado para que este sonido llegara exactamente en este momento. El segundo sonido fue más sutil, pero infinitamente más devastador. Pasos que se acercaban desde las escaleras que llevaban a los aposentos superiores. Me volví hacia el sonido, y mi mundo se colapsó completamente. Jesús descendía las escaleras, flanqueado por guardias que lo empujaban con rudeza innecesaria. Sus manos estaban atadas con cuerdas ásperas que habían dejado marcas rojizas en sus muñecas. Su túnica, que había sido blanca la noche anterior, ahora estaba manchada de sudor, polvo y algo que parecía sangre seca. Su rostro mostraba señales de haber sido golpeado, un ojo hinchado, un corte en el labio, magulladuras que ya comenzaban a tomar el color morado de la humillación. Pero lo que me destrozó no fue su apariencia física, sino el momento en que nuestros ojos se encontraron. No había reproche en su mirada, no había ira, no había desilusión, no había condena. Lo que vi fue algo infinitamente más terrible: compasión pura, amor incondicional, perdón que yo no merecía y que Él me ofrecía incluso en su momento de mayor sufrimiento. Me miró como si fuera un hijo perdido que finalmente había llegado a casa. Y en ese momento, mientras el canto del gallo resonaba como un eco de la eternidad, y los ojos de mi Señor me envolvían con un amor que no podía comprender, recordé sus palabras de la noche anterior: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Había cumplido la profecía con una precisión que me enfermó el alma. Salí corriendo del patio como un hombre poseído por demonios, mis pasos resonando contra las piedras de Jerusalén, mientras el llanto comenzaba a brotar de mi interior como agua de un manantial quebrado. Detrás de mí, el gallo siguió cantando, pero su voz ahora sonaba como el juicio de Dios contra mi alma traicionera. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Durante 3 días me escondí en una cueva en las colinas fuera de Jerusalén, sin comer apenas, sin hablar con nadie, reviviendo una y otra vez los momentos de mi triple negación. El eco del gallo se había convertido en una tortura constante. Cada vez que algún ave cantaba al amanecer, mi corazón se contraía como si fuera atravesado por miles de dagas. Había matado con mi espada la oreja de Malco, y Jesús la había sanado. Había negado con mis palabras conocer a mi Señor, y no había sanación para eso. Juan me encontró el tercer día, cuando ya había comenzado a creer que mi vida había terminado junto con la de Jesús en esa cruz horrible del Gólgota. Su rostro llevaba las marcas del dolor más profundo que había visto jamás, pero también algo más, una luz extraña en sus ojos que no podía comprender. «Pedro», me dijo suavemente, «tienes que venir. Las mujeres han visto algo». «No», respondí sin levantar la cabeza de entre mis rodillas. «No puedo enfrentar a nadie más, no después de lo que hice». «Pedro, escúchame». Juan se arrodilló a mi lado, sus manos tomando mis hombros con firmeza. La tumba está vacía. Las palabras no tenían sentido para mí en ese momento. Mi mente se había vuelto un lugar oscuro, donde solo existía la imagen de Jesús colgando de esos maderos ensangrentados, su cuerpo golpeado y destrozado, su rostro desfigurado por la brutalidad romana. ¿Qué importaba dónde habían puesto su cuerpo? «Los guardias se han ido», continuó Juan, su voz temblando de emoción. «María Magdalena dice que alguien se llevó el cuerpo, pero Pedro, hay algo más. Dice que vio». «¿Qué vio?», pregunté por fin, levantando mi rostro hinchado hacia él. «Dice que lo vio vivo».
La esperanza es la emoción más cruel que existe cuando tu corazón está completamente destrozado. Por un momento, permitió que esas palabras penetraran en la oscuridad de mi alma como los primeros rayos del amanecer. Pero entonces, la realidad se impuso con todo su peso. Juan, los muertos no vuelven a la vida, dije amargamente. Yo lo vi morir. Todos lo vimos morir. Su sangre se derramó sobre esa tierra maldita hasta que no le quedó más vida que dar. Ven conmigo, insistió Juan. Solo ven a ver la tumba. Si María está equivocada, al menos habremos honrado su memoria visitando el lugar donde lo pusieron. No sé qué fue lo que finalmente me convenció de levantarme de esa cueva y seguir a Juan hacia Jerusalén. Tal vez fue el amor que aún sentía por Jesús, a pesar de mi traición. Tal vez fue simplemente que no tenía fuerzas para resistir más, o tal vez, en lo más profundo de mi ser, había una semilla de esperanza que se negaba a morir completamente. La tumba estaba exactamente como Juan había dicho, vacía. La piedra masiva que José de Arimatea había hecho rodar para sellar la entrada había sido movida como si pesara menos que una pluma. Los lienzos funerarios estaban cuidadosamente doblados sobre la losa donde habían puesto el cuerpo. Todo el lugar tenía un silencio sobrenatural, como si la muerte misma hubiera sido vencida en ese pequeño jardín. Pero no vi ángeles, no vi luces sobrenaturales, no tuve visiones místicas que me confirmaran lo que las mujeres decían haber experimentado. Para mí, la tumba vacía era simplemente eso, vacía. Un recordatorio más de que había perdido para siempre la oportunidad de pedir perdón al único hombre que podía dármelo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores contradictorios. Algunos discípulos juraban haberlo visto caminando por los senderos de Emaús. Otros hablaban de apariciones en el aposento alto, donde solíamos reunirnos. María Magdalena insistía en que había hablado con él en el jardín. Pero para mí, todo sonaba como los delirios de personas que no podían aceptar la realidad de la muerte. Decidí regresar a Galilea. Si Jesús estaba muerto, como mi corazón me decía, entonces mi tiempo como su discípulo había terminado. Volvería a mis redes, a mi barca, a la vida sencilla del lago que había conocido antes de que ese predicador itinerante cambiara mi mundo para siempre. Tal vez en el trabajo físico de la pesca podría encontrar algo parecido al olvido. Varios de los otros discípulos decidieron acompañarme. Juan, Santiago, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo. Todos necesitábamos alejarnos de Jerusalén, de los recuerdos, de las preguntas sin respuesta que nos atormentaban día y noche. La primera noche de pesca fue un desastre. Durante toda la noche echamos las redes en el lago que conocía como la palma de mi mano, en los lugares donde siempre había encontrado peces, usando todas las técnicas que mi padre y mi abuelo me habían enseñado. Pero las redes regresaron vacías una y otra vez, como si los peces hubieran desaparecido del lago de Galilea. Cuando el amanecer comenzó a teñir las aguas con tonos dorados y rosados, estábamos exhaustos, desalentados y sin nada que mostrar por nuestro esfuerzo. Era como si incluso el lago hubiera perdido su capacidad de sustentarnos después de la muerte de nuestro Señor. Muchachos, ¿no tenéis algo de comer? La voz llegó desde la orilla, a unos 100 metros de distancia. Un hombre solitario estaba de pie en la playa, su silueta recortada contra el cielo del amanecer. La distancia y la luz matutina hacían imposible distinguir sus rasgos, pero había algo en su postura, en la forma en que estaba parado, que me resultaba extrañamente familiar. «No», le grité de vuelta, mi voz cargada de frustración. «Hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Sus palabras resonaron sobre las aguas tranquilas del lago como un eco del pasado. Algo profundo en mi memoria se agitó, un recuerdo de otra mañana, hace años, cuando mis redes también habían estado vacías y un extraño en la playa me había dado el mismo consejo imposible. «Pedro», susurró Juan a mi lado, su rostro súbitamente pálido. «Esa voz». Pero yo ya estaba echando la red.
mis manos moviéndose por instinto más que por lógica. Los otros me siguieron, aunque podía ver en sus rostros la misma confusión que yo sentía. ¿Por qué obedecer a un extraño cuando habíamos trabajado toda la noche sin éxito? La red se hundió en el agua con el sonido familiar del plomo golpeando contra la superficie. Esperamos unos momentos, luego comenzamos a tirar para recogerla. El peso nos hizo tambalear hacia adelante. La red estaba tan llena de peces que apenas podíamos levantarla. Peces plateados brillando bajo el sol naciente, saltando y luchando en una masa que parecía imposible para el tamaño de nuestra red. Era la pesca más abundante que había visto en mi vida, tan milagrosa como la primera vez que había conocido a Jesús en estas mismas aguas. ¡Es el Señor!, gritó Juan, y su voz se quebró en esas 3 palabras que cambiaron todo. El mundo se detuvo. El Señor. No un extraño en la playa, no un pescador madrugador ofreciendo consejo. Era Jesús, mi Jesús, vivo, real, esperándome en la orilla como había hecho tantas veces antes. Sin pensarlo, sin planificarlo, me até la túnica alrededor de la cintura y me lancé al agua. El lago estaba frío, casi congelante en la madrugada primaveral, pero nadé hacia la orilla como si mi vida dependiera de ello. Las aguas que había conocido desde niño parecían empujarme hacia adelante, como si el mismo lago conspirara para reunirme con mi Señor. Cuando llegué a la orilla, jadeando y chorreando agua, Él estaba allí. Era Jesús, pero también era diferente. Su cuerpo llevaba las marcas de la crucifixión. Pude ver las cicatrices en sus manos donde los clavos habían atravesado la carne, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Era como si la muerte hubiera sido simplemente una puerta que había cruzado hacia algo glorioso que yo no podía comprender. «Ven, desayuna», me dijo con una sonrisa que derritió 3 días de desesperación en mi corazón. Había preparado un fuego en la playa, con pescado asándose sobre las brasas y pan esperando ser compartido. El humo se alzaba en espirales perezosas hacia el cielo despejado de Galilea, y el aroma me trajo recuerdos de cientos de comidas compartidas durante nuestros viajes. Comimos en silencio al principio, los otros discípulos manteniéndose a una distancia respetuosa, mientras Jesús y yo nos sentábamos junto al fuego. Yo no sabía qué decir, cómo comenzar la conversación que necesitaba tener. ¿Cómo pides perdón por traicionar al Hijo de Dios? ¿Cómo explicas que tu amor fue tan débil que se quebró bajo la presión más ligera? Fue Él quien finalmente rompió el silencio. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» La pregunta me atravesó el corazón como una flecha. No preguntó por mi lealtad, no preguntó por mi valor, no preguntó por mi fe, preguntó por mi amor. Y al usar mi nombre original, Simón, no Pedro, me recordó que conocía exactamente quién era yo debajo de todos mis fracasos y pretensiones. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», respondí, y mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Eran verdaderas, pero se sentían tan inadecuadas después de todo lo que había hecho. «Apacienta mis corderos», me dijo. Segunda vez. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas». Tercera vez, y esta vez su voz tenía una tristeza que reflejaba la mía. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» La triple pregunta para sanar la triple negación. Me entristecí porque me preguntó la tercera vez si lo amaba, pero también comprendí la profunda misericordia detrás de su insistencia. Él estaba ofreciéndome una oportunidad de afirmar mi amor tantas veces como lo había negado. «Juan, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas». Y entonces, lo más extraordinario de todo, me habló de mi futuro. «De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Entendí que me estaba hablando de mi muerte, de una muerte que honraría su nombre, en lugar de negarlo. Me estaba dando la oportunidad de demostrar mi amor no con palabras, sino con mi propia vida entregada. «Sígueme», fueron sus últimas palabras para mí esa mañana. «Sígueme, no
trata de redimirte. No, demuéstrame que has cambiado. Simplemente, sígueme. Como si los 3 años de ministerio juntos, la noche en Getsemaní, mi negación en el patio, todo hubiera sido parte del camino que me llevaba a este momento de nuevo comienzo. Mientras caminábamos juntos por la orilla del lago, con el sol de la mañana calentando nuestros rostros y las aguas de Galilea lamiendo suavemente la playa rocosa, comprendí finalmente lo que significa la gracia. No es la ausencia del fracaso, sino la presencia del amor que trasciende el fracaso. No es perfección, sino transformación. No es merecer el perdón, sino recibirlo como un regalo que cambia todo lo que somos. El pescador impetuoso, que había tratado de proteger a Jesús con una espada, se había convertido en el pastor que lo seguiría hasta una cruz propia. El hombre que había negado conocerlo se convertiría en la roca sobre la cual él construiría su iglesia. Y todo porque el amor de Dios es más fuerte que nuestros fracasos más devastadores. Han pasado años desde aquella mañana junto al lago, y mis cabellos ya son blancos como la espuma de las olas. Mis manos, que una vez empuñaron una espada en el jardín, ahora se extienden cada día en bendición sobre los hermanos que Él me ha encomendado pastorear. A menudo, cuando el gallo canta al amanecer en las calles de Roma, donde ahora predico su nombre, escucho en su voz no el eco de mi fracaso, sino el eco de su gracia. Porque aprendí que Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestras traiciones más profundas, cuando las ponemos en sus manos atravesadas por clavos. El discípulo que quiso protegerlo se convirtió en el apóstol que comprendió que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La espada que blandí en Getsemaní se transformó en la palabra que ahora predico en las plazas de esta ciudad imperial, porque el amor verdadero no es la ausencia de fracaso, sino la presencia de una gracia que transforma incluso nuestras cenizas en algo hermoso. Y cuando llegue mi hora, que ya siento acercarse como las sombras del atardecer, extenderé mis manos hacia la cruz que me espera, no con temor, sino con gratitud, porque finalmente podré demostrar que lo amo más que a mi propia vida. El eco de su voz aún resuena en mi corazón. Sígueme, y lo seguiré hasta el final, porque su gracia es suficiente para cubrir incluso la traición de un pescador quebrantado que aprendió a amar.